Bueno, entonces lo que Bueno, te vamos a pedir es que digas, ya que estamos grabando, es que digas tu nombre, quién sos, qué haces, y la primera pregunta sería que pudieras definir o contar qué es justicia universal, digamos, qué tiene que ver esto con tu práctica. la primera pregunta, ¿cuál es? No la Que oí. vos, que tu nombre, quién Sí, sí, sos, todo para eso como es sí un me video, ¿sí? presento. ¿Qué es Mm. justicia universal? ¿Qué quiere Ah, decir justicia justicia universal, universal? sí. Eso. Sí, Y bueno, perfecto, sí. eso Sí, como mira, primera, y después te vamos a ir me haciendo otras cosas. bueno, muy bien, yo prefiero así. Bueno, mi vida es un poco muy movida, digamos, porque me fui de la Argentina en el 76, era docente en la Facultad de Derecho, docente, digamos, empecé la carrera de docente siendo ayudante alumna, o sea que tenía varios años después de ayudante alumno y pude trabajar bastante, muchas horas cuando vino el cambio de gobierno, estuvo la época de Cámpora, esa época tan maravillosa para nosotros y después todo. Bueno, hasta que me tuve que ir en mayo del 76. Y luego ya era abogada, me especialicé en filosofía del derecho en Roma, quería hacer filosofía pero no podía, entonces, bueno, trabajé, después me fui a Viena, estuve 8 años en Viena trabajando en la ONU como traductora, dado que como abogada era imposible porque tenías que tener la recomendación de tu gobierno, es decir, nada menos, sí, sí, era los puestos sustantivos. En cambio, el traductor tiene que pasar en un examen, porque un traductor malo difícilmente lo aceptan. Entonces, también el mecanógrafo tiene que pasar un examen, o sea que esas cosas. Pero bueno, estaba bien y después me pasé a Ginebra y después me quedé en Ginebra 18 años. Cuando me jubilé me fui a Salamanca a hacer mi tesis porque siempre había seguido trabajando en penal, sobre todo en filosofía penal. Me fui a Salamanca y quería seguir trabajando en El tiempo como pena, que es un librito que tuvo mucho éxito en América Latina y bueno, en Buenos Aires se tradujo bueno, no voy a decir a varios idiomas porque es mentira, se tradujo al portugués y se tradujo al inglés. Y después de ahí, de ese librito, que es muy chico, muy pequeño, me contacté con los penalistas, o sea, de filosofía del derecho no, y sino me invitaba a Zaffaroni, me invitaba a un cura en el País Vasco, entonces yo estaba con un pie en penal y filosofía, es decir, trataba de ver penal desde el punto de vista filosófico. Y me fui con ese proyecto a Salamanca porque quería hacer el doctorado, tenía no menos de 62 años, porque me fui jubilada. Y ahí me contactaron los que empecé a trabajar y mi tutora me dijo, no, no, tienes que trabajar sobre la memoria histórica, porque digo, pero ¿qué tiene que ver con mi tema? ¿Cómo el tiempo? Qué sé yo. La cosa es que me convenció de trabajar sobre la memoria histórica, sobre lo que estaba haciendo Garzón en ese momento. Y porque fue justo en ese momento que me trasladé. Y ahí en Salamanca me contactaron los que estaban, el grupo que estaba preparando la querella argentina, y bueno, hablé con ellos, y ya lo conocí a Carlos Eslepoy, que no estaba en ese momento, porque en ese momento empezamos con un grupo del despacho de Baigum, un profesor de penal muy conocido, y los que trabajaron en su despacho en todos los juicios de Lisa, incluso en el Plan Cóndor han estado trabajando hasta hace poco. Bueno, allí me convencieron y empecé a trabajar y la tesis paralelamente a recibir a los querellantes, porque empezaron a venir
mi primer querellante era de Salamanca, porque yo estaba allí, pero después me mudé a Madrid y empezaron y cada vez vinieron como unos 300 y pico de personas que he atendido. Luego se expandió la querella también hacia las asociaciones también, y luego a la de niños robados ya también hice casi todas las querellas de asociación. Y después también las de instituciones, los municipios y todo eso. O sea que sí, la querella se convirtió en un plano, como la poesía de Borges. La ciudad es como un plano de mis fracasos, de mis humillaciones y fracasos. Bueno, la querella se convirtió en un plano de todas esas tragedias, de esa tragedia espantosa, es decir, vemos lo que pasó en el País Vasco, vemos lo que pasó en Galicia, vemos lo que pasó, es por casi regional, pero a la vez sí, regional, pero a la vez no hay una diferenciación entre las víctimas por lo regional, sino por el tipo de victimización. A mí me parece que hay que partir para ver esa comparación entre lo que pasó en España con respecto a la Argentina y lo que pasó en Argentina con respecto a España, que tenemos un protagonista entre ambas, que es Carlos. Carlos Eslepoy estuvo tanto en uno como en la otra, ¿no? Es decir, tanto estuvo en los juicios de Madrid, fue el protagonista, el impulsor, como después cuando vino a nuestro grupo, que también esa gran energía, esa gran sabiduría, no sé, que nos empujó a todos. Carlos tenía la idea de que lo ideal era que se juzgaran todos los crímenes en España. Claro, es lo ideal. Lo que pasa es que es muy diferente la situación que hubo en la Argentina, que estaba ya preparándose para juzgar a los criminales, a los genocidas argentinos, estaba preparándose jurídicamente, legalmente, socialmente ya estaba preparada, porque la sociedad civil fue la que impulsó a las instituciones jurídicas y las instituciones, digamos, administrativas. Pero para nosotros lo importante en ese momento era, perdón, que se me seca la boca, tenemos un calor espantoso otra vez. Que tenemos que tener en cuenta es que no se trató de devolver el favor, como dicen muchos, le devolvimos el favor que nos hicieron en España. Es decir, está bien decir, no hay ningún problema en decirlo, pero correctamente lo que estábamos haciendo era aplicar una doctrina jurídica muy fuerte, que es considerar que lo que estaban haciendo los tribunales argentinos, juzgando a los genocidas argentinos por víctimas argentinas y delitos cometidos en la Argentina, eran internacional, tenía una dimensión internacional. Entonces a eso es que yo decía la otra vez, me acuerdo, que no hay, que es más propia, más adecuada la palabra, el término universal que internacional, porque internacional supone que hay un elemento de conexión, que hay. Acá no hay nada, hay simplemente una necesidad de que ante esos crímenes se reaccione. Y si no reacciona un Estado, reacciona el otro. Tiene que reaccionar a alguien. Entonces es esto lo que se llama la justicia universal. Que estén los argentinos actuando como tribunales internacionales desde el momento en que están juzgando crímenes de extrema gravedad, llamémoslo como quieran, genocidio, lesa humanidad. Para mí es más adecuado hablar de esa humanidad.
pero, es decir, no porque genocidio no sea, pero hay que dar más vueltas en la argumentación. Me parece que tenemos eso claro, que teniendo eso claro, se puede ir adelante con la justicia universal. Pero para eso hay que tener una concepción del derecho muy amplia, flexible, digamos, nada dogmática, y rechazar todos los dogmas tradicionales del derecho penal, que lo encierran y lo consideran que las garantías que hemos conseguido son indispensables, no se puede vivir sin ellas, pero al mismo tiempo, si aplicamos esas garantías que son en beneficio del reo, si aplicamos esas garantías, nos quedamos en la impunidad más absoluta. Entonces lo que no digo es no aplicar garantías, aplicar las garantías, pero tener en cuenta que lo que nos interesa es que esos crímenes no queden impunes. Bueno, hago Sí, a ver, una cosa me parece para aclarar, porque no estuvo planteado, y como esta entrevista, este intercambio va a llegar a un público que no te conoce, porque vos vivís en Europa hace muchos años. De lo que estás hablando es de los crímenes del franquismo, sí, crímenes exacto, que no pueden ser juzgados en España, y que entonces los compañeros, compañeras, las víctimas y familiares españoles han venido a la Argentina buscando esa justicia que en España en este momento no se puede tener. Por eso vos estás hablando de un concepto muy humano que hace, se necesita justicia donde se pueda. Sí, perdón, porque uno da por sentadas ciertas cosas y no las he dicho, y no, era absolutamente necesario aclararlas, sí. Bien. Sí. Yo siento muchísimo eso que dices, porque me duele mucho. Me duele porque, bueno, es la verdad, no me conocen porque estoy fuera, es decir, pero creo que he dejado muchas vinculaciones, amigos, porque como he vuelto a partir del 84, cada 2 años regresaba, y después con la querella, y en fin, pero ahora hace unos años, 3 años que no voy, siento bastante nostalgia, ¿no? Sí, yo lo que he trabado es una buenísima relación con los querellantes. Parece que me han enseñado mucho, gente que ha viajado a la Argentina, por ejemplo, como Ascensión Mendieta, una señora en ese momento cumplió 89 años, y que lo único que le pidió a la jueza fue que le restituyeran los huesos de su padre, porque quería ser enterrada con él. Y eso fue, considero yo, un gran logro de la querella argentina, porque cuando la jueza le prometió, le dijo, sí, le vamos a dar los huesos de su padre. Yo me quedé horrorizada, porque digo, ¿cómo vamos a hacer? Sabían dónde se encontraban, pero tenías que pedir permiso, autorización, etcétera, etcétera. Hasta ese momento estaban las asociaciones trabajando solas. Es decir, quiero ser clara, y no puedo porque es mucho lo que hay que decir. En España, las formas de victimización, los delitos que se cometieron durante el franquismo, fueron, más o menos se puede perfilar 8 tipos de delitos diferentes. Es decir, fusilamientos sin juicio previo, fusilamientos con juicios sumarísimos sin debidas garantías, torturas, robo de niños, las personas que se vieron forzadas a exiliarse en Francia, y allí fueron deportadas por los alemanes a los campos con la autorización de Franco. Todas esa cantidad de delitos, el trabajo esclavo, la mayoría de las obras públicas que se hicieron durante el franquismo, se hicieron con esclavos que eran los republicanos presos.
detenidos. O sea que ellos han aportado su vida, porque no mucha diferencia había con los campos nazis. Entonces, todo eso, por más que se quiera, no se puede pasar al olvido. Y no creo que esté bien decir si lo olvidamos, luego no podemos hacer un futuro o condenamos a que se va a repetir. No, porque eso no es eso, no somos instrumentos para asegurarnos un futuro. Es que las víctimas han adquirido su papel con estos crímenes internacionales. Lo que no pasó tanto en la Argentina, porque en la Argentina se centró, como siempre, el derecho penal en el castigo del autor, porque los tenían vivos, porque estaban allí. Pero en España no, el verdugo o bien no se conocía de los grupos de falange que habían llevado a la gente a un descampado y lo habían asesinado, como Lorca, el caso de Lorca, o bien no se conocía, o bien ya murieron por los años. ¿Y cómo puede ser que tengamos allí los delitos y ya murieron a pesar de que hay muchos vivos, y estamos imputando y tratando de que se pueda seguir los juicios orales respectivos? Pero comparativamente tendremos 100.000 víctimas y 30 victimarios, o sea que no hay comparación. Pero sin embargo, nosotros seguimos porque sigue la justicia su trabajo. No dice, no, pero los verdugos ya murieron, como dijo en su momento el Supremo frente a lo de Garzón. Porque la verdad es que la víctima es lo que nos interesa. No puede convertirse un delito en un hecho criminal en algo lícito porque se murió el autor. Es un disparate. Sin embargo, el derecho penal es así, se extingue la responsabilidad penal por la muerte del autor del delito. Pero nosotros vemos que no. ¿Por qué? Porque tenemos ese papel relevante de la víctima que se lo transmite a las generaciones sucesivas. Entonces, si bien la culpa del victimario no pasa al victimario, el victimario que es el verdugo, el dolor, el sufrimiento de la víctima directa pasa a los herederos, pasa a los hijos, y por consiguiente pueden luchar, pueden convertirse en querellantes, ellos. Y ahí, por ejemplo, Ascensión Mendieta era querellante y buscaba a su padre. Y sus hijos también. O sea, cuando hicimos la querella de ella y sus hijos, 3 hijos. Y bueno, lo bueno del caso fue que Ascensión pudo encontramos a su padre y pudo morir tranquila con él después de más o menos unos meses de haber encontrado al padre. Estaba bien, estaba muy bien de salud, tenía 96 años. Eso. Y hay otros casos como el de Darío Rivas, que lo habrán oído nombrar, el primer querellante junto a Inés García Holgado, y él ya había recuperado los restos del padre, habían hecho un homenaje al padre, tenía prácticamente todos los elementos reparatorios para una víctima. Y sin embargo, estaba pidiendo justicia. Entonces, ¿qué nos pedía? No estaba pidiendo algo práctico, algo concreto, estaba pidiendo justicia. Y entonces, ¿qué es pedir justicia? Y es lo que están pidiendo todos en realidad, porque no todos no pueden, son muy pocos los que pueden individualizar dónde están los restos. Entonces, están pidiendo que se les reconozca como víctimas. Están pidiendo que se diga, no en una revista de difusión o en un libro de un historiador, sino en un lugar oficial, en un lugar donde esté representado el Estado, que se reconozca que ellos han sido víctimas de esos hechos que son criminales. Porque si no hay un juez
penal que determine que el hecho que se cometió, por el que se murieron, por el que fallecieron de sus padres, por ejemplo, es un hecho criminal, si no habrá, él no puede ser considerado víctima, el que los mató no se puede considerar un criminal, y no tenemos nada más que un recuerdo de histórico. Por eso no es importante toda esta maduración, evolución del derecho para que considerar que dar cabida a que se dé una respuesta a estos crímenes. La respuesta que se da al crimen, en eso consiste, o la no respuesta para mí, la impunidad. Impunidad significa que no pasa alguien sin castigo, no es eso solamente, sino impunidad es dejar sin respuesta a la víctima, dejarla allí con su sufrimiento y decirle, mira, decirle sinceramente esto, aunque nunca se lo digan, pero están diciéndole esto, estamos esperando que te mueras. Cuando te mueras, ya vamos a estar tranquilos. Y la víctima puede decir, sí, pero están mis hijos y están mis nietos, pero ¿hasta cuándo van a seguir? ¿No? Pero bueno, por ahora estamos en una situación histórica en la que todavía hay, podemos decir, víctimas directas, porque están los jóvenes, que son los que han sido torturados en el tardo franquismo, están también vivos algunos de los exiliados que fueron en campos de concentración nazi. Ahora presentamos denuncias, por ejemplo, entre varias denuncias, había un señor que había estado en un campo de concentración a los 14 años. Entonces, estamos en un momento histórico especial, que nos aferramos a la vida, que nos aferramos a la vida de los verdugos también, porque no es nada bueno que se mueran los verdugos, porque lo que se quiere es que si hay, fantástico, sí, que respondan por ellos mismos, por ejemplo, por ellos mismos. Ellos mismos también se les acusa de algo y consideran que no, como que no lo merecen esa acusación, tienen la posibilidad de defenderse ante la justicia. Ahora hace poco fallecieron con el coronavirus un torturado y ese torturador a los pocos días de distancia entre ambos. En fin, lo que tenemos nosotros que tener muy en cuenta es que la Argentina demostró una gran capacidad para adaptarse, para adaptar el derecho penal, para consagrar la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales. En realidad es una legislación modelo en cuanto a, por ejemplo, la aplicación directa de los tratados internacionales sobre derechos humanos. O sea que hay muchas cosas que la Argentina se considera un ejemplo en cuanto a la justicia y a los juicios que han llevado a cabo. Bueno, podríamos hacerle por el tiempo y todo, por ahí una última pregunta, un par de preguntas más acotadas. No sé, Fito, Raquel. Yo le quería hacer una forma que tiene también el Estado de reparar a las víctimas, si bien por ahí no es a través de un proceso judicial, sí. Puede ser a través de sitios de memoria, museos de memoria, donde uno reconozca el papel genocida o los delitos cometidos por el Estado. Estas cosas en España hay, el Estado las impulsa. Absolutamente no. No, ojalá. Con muchísimo trabajo, una de las querellantes que ha nacido en Francia, porque la madre estaban exiliados y estaban en los campos de trabajo, en Francia también lo pasaron muy mal, y ella trabajó muchísimo para hacer que una plaza de Madrid
no muy céntrica, no muy céntrica, claro, sea en homenaje de la 9. La 9 era el regimiento de españoles, el batallón de españoles que tomó París, ¿no? Y entonces hizo una plaza. Después todo lo demás, si pueden destruir, destruyen. No quieren. La actitud es totalmente diferente. Nada, solamente ahora vemos atisbos de cambio, atisbamos cambios. Por ejemplo, que se revocó una instrucción que la fiscal general del Estado había prohibido toda colaboración con la Argentina, con la justicia argentina. Y eso me hacía acordar, digo, bueno, dentro de todo hay que estar contentos, porque como dicen que está en el Quijote, Sancho, ladran, señal de que caminamos. Es decir, nosotros si están protestando, prohíben que nos ayuden, es porque estamos haciendo algo, ¿no? Seguramente. Porque esas eran las declaraciones que tomábamos, pedía la jueza Servini, pedía a los jueces de allá, del domicilio de las víctimas, que les tomaran declaración. Y eso también fueron cosas muy importantes, las víctimas que podían declarar cuando decían que estaban felices, era el día más feliz de su vida y todo. No, desgraciadamente no hay nada, se quedaron maravillados los que viajaron y vieron el Centro de la Memoria, que vieron el Parque de la Memoria, se quedaron maravillados, sí. Cuando a ellos les cuesta sacar las calles, los nombres de los criminales. Fito, te dejo. No se escucha, Adriana, pero bueno. Sí, si querés cerrar con alguna pregunta, Fito, así ya la dejamos, pues se va a acabar el tiempo. No, ya quedan 2 minutos, me parece que cualquier cosa podemos dejarlo para otro encuentro. Cuando yo puedo hasta las -15. Sí, igual se va a cortar se corta el sistema. Bueno. Pero yo creo que está todo dicho ya. Está todo dicho. La verdad, Ana, cuando vengas a la Argentina y a Buenos Aires, avisanos. Nos gustaría mucho recibirte o ir a encontrarte. Me encantaría. Va a ser muy valioso para esta tarea que estamos haciendo, todo lo que planteaste hoy, lo que venís haciendo, poder difundirlo y que sirva también para que los jóvenes vean lo que se está haciendo en otros lados y también acá. Sí. ¿No? Las dos cosas. Yo acabo de publicar un libro que se llama Derecho como Memoria y Justicia. Y el año pasado la misma editorial publicó otro que lo compilé yo sobre los jóvenes que trabajan para la memoria y que no tienen vínculos con las víctimas, lo hacen porque son una generación consciente de que se les ha ocultado el pasado. Bueno, queremos conseguir los libros. Todo contacto con vosotros, yo creo que te he demostrado mi afecto, mi cariño. La verdad estamos más que agradecidos y cuando podamos querríamos conseguir los libros para leerlos también acá. Sí, yo voy a decirle estos últimos. Los otros son de penal, o sea que no, pero si pueden conseguir uno que es muy chiquito, que se llama El tiempo como pena, me gustaría. Vamos a ver. Bueno. Porque van a ver la onda. Como no estoy allí, querría tanto estar.